El expediente en mis manos decía tráfico de drogas, alta cantidad, morfina, oxicodona, medicamentos que no debían estar ahí, peligrosos en manos equivocadas. La acusada, Lucía Vargas Rivera, 45 años, enfermera con 18 años de experiencia en Hospital Universitario de Madrid. Excelente historial, evaluaciones perfectas, cartas de recomendación de médicos, pacientes que la recordaban con cariño. Y después, 3 meses de robo sistemático, pequeñas cantidades cada vez, pero que sumaban a una cantidad que la policía clasificó como intención de distribución. 12 años de centro penitenciario. Los periódicos la llamaron la enfermera narco. Su cara apareció en lugares donde nunca debió aparecer. Preferí no leerlos. Trabajadora de salud, se convierte en traficante. Pero cuando la vi entrar a esa sala de terapia verde en la centro penitenciario de mujeres, ese martes de marzo, lo que vi no fue a traficante. Vi algo que no encajaba con esa palabra. Me llamo Elena Soto, tengo 52 años, soy psicóloga clínica. Durante mucho tiempo pensé que ya nada podía sorprenderme. Sobre lo que pasa cuando compañía de seguros decide que sufrimiento de tu hija no vale el costo de alivio. Sobre cuánto está dispuesta a sacrificar una madre por darle a su hija dignidad en muerte. Y sobre cómo sistema de justicia castiga compasión con misma severidad que castiga codicia. El sonido metálico de la puerta cerrándose resonó como siempre. Era martes temprano, 8 de la mañana. La funcionaria Ramírez me dejó pasar después de revisar mi identificación y mi maletín. La nueva, dijo señalando el expediente bajo mi brazo. Enfermera. Yo la conocía de antes, doctora. Mi mamá estuvo en ese hospital. Lucía la cuidó cuando tuvo neumonía. Es buena persona. No entiendo qué pasó. Por eso estoy aquí, le dije. Para entender. Caminé por el pasillo familiar. El olor a desinfectante industrial que nunca cambiaba. Las paredes verdes institucionales descascarándose en las esquinas. El piso de linóleo gris, con manchas que ninguna cantidad de trapeado quitaría. Arriba escuché pasos, una puerta cerrándose, alguien tosiendo. La prisión despertaba lentamente, como criatura cansada que nunca descansa realmente. Entré a la sala 7, misma mesa de metal, mismas sillas de plástico, misma ventana pequeña con barrotes, misma luz fluorescente parpadeando con ese zumbido que después de un rato se volvía parte del silencio. Abrí el expediente. Lucía Vargas Rivera, 45 años, nacida en Madrid, casada con Miguel Vargas, mecánico, una hija Sofía Vargas, fallecida hace 15 meses a los 19 años, causa de muerte, leucemia linfoblástica aguda, enfermera desde los 26, trabajó en emergencias durante 10 años, después se cambió a oncología pediátrica. Oncología pediátrica, murmuré, trabajaba con niños con cáncer, y su propia hija murió de cáncer. No supe qué pensar. Los cargos, entre mayo y julio del año anterior, Lucía había robado del almacén de farmacia del hospital cantidades significativas de morfina, fentanilo y oxicodona. Total aproximado, suficiente para manejar dolor severo de paciente terminal durante 3. Las cámaras de seguridad la captaron entrando al almacén durante turnos nocturnos. Cuando había menos personal, no intentó esconder su identidad, no deshabilitó cámaras. Solo entró, tomó lo que necesitaba y salió. Tal vez parte de ella supiera que eventualmente sería capturada y no le importara. El juicio fue rápido. El fiscal argumentó que la cantidad robada sugería intención de vender. Lucía testificó, intentó explicar, pero su abogado de oficio no preparó defensa efectiva, no presentó evidencia del contexto, no llamó a testigos clave, solo los hechos fríos. Enfermera roba narcóticos. Enfermera va a prisión, 12 años. Lucía aceptó el veredicto sin apelar. No tiene sentido, le dijo a su abogado según la transcripción. Sofía ya no está. ¿Qué más da donde paso los próximos años? Escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. La oficial Ramírez entró primero. Después ella. Lucía Vargas era mujer pequeña, tal vez unos 60, delgada de forma que sugería que había perdido peso recientemente. El uniforme beige de prisión le colgaba de los hombros. Llevaba el cabello castaño oscuro recogido en cola de caballo baja, sin maquillaje, pero lo que más me impactó fue su postura. Incluso en prisión, incluso con todo lo que había perdido,
Caminaba con esa postura específica que tienen las enfermeras. Espalda recta, pasos eficientes, manos listas para actuar. 18 años de entrenamiento no desaparecían solo porque estabas en celda en lugar de hospital. Señora Vargas, esta es la doctora Soto, dijo Ramírez. Ella va a trabajar con usted. Lucía asintió pero no habló. Sus ojos, color café oscuro, estaban fijos en algún punto en la pared detrás de ojos cansados, con círculos oscuros permanentes, ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Ramírez salió, cerrando la puerta con ese sonido inevitable. Buenos días, Lucía, por favor, sienta. Se sentó en la silla de plástico con movimientos lentos, como si cada acción requiriera esfuerzo consciente. Puso sus manos en la mesa, manos de enfermera, dedos delgados, uñas cortas y limpias, pequeñas cicatrices de años de agujas, guantes de látex, desinfectantes. Habían administrado medicamentos y sostenido manos de pacientes asustados. Ahora estaban quietas, cruzadas, esperando. Me llamo Elena Soto, soy psicóloga clínica y llevo 8 años como voluntaria aquí. Todo lo que hablemos es confidencial. Mi trabajo es ofrecerte espacio seguro para hablar de lo que necesites. ¿Entiendes? Sí, doctora. Su voz era suave, profesional, el tipo de voz que usarías con paciente para tranquilizarlo. Entrenamiento automático. ¿Quieres agua? No, gracias. Silencio. La luz fluorescente parpadeó 3 veces. Decidí ser directa. Lucía, leí tu expediente. Sé lo que dicen los cargos. Sé lo que el juicio concluyó. Pero no sé tu versión. Y eso es lo que quiero escuchar. Tu versión. Si estás dispuesto. Por primera vez, sus ojos se movieron encontrándose con los míos. Había algo en esa mirada. No era culpa exactamente. Era aceptación de que su vida se había dividido en dos, antes y después de perder a su hija, y que esta prisión era solo otra forma de muerte. Doctora, ¿usted tiene hijos? La pregunta me tomó desprevenida. Sí, un hijo. Tiene 23 años. Entonces tal vez pueda entender, porque si tienes hijos, ya sabes lo que harías por ellos. Lo sabes sin tener que pensarlo. Cuéntame sobre Sofía. El nombre de su hija fue como llave que abrió con puerta. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Sofía no sé qué tiempo verbal usar. ¿Cómo hablas de tu hija cuando ya no está? Su voz se quebró levemente. Sofía nació hace 20 años. Fue embarazo difícil. Yo tenía 25, Miguel y yo acabábamos de casarnos. Pero cuando nació, cuando la sostuve por primera vez, todo tuvo sentido. Era perfecta, cabello negro como el mío, ojos de su padre, sonrisa que iluminaba todo. Creció siendo niña brillante, curiosa. Amaba los libros, los animales, la música, tocaba guitarra, quería estudiar veterinaria, tenía amigos, novio, planes, 18 años de vida normal, feliz. Y después, hace 2 años, todo cambió. Lucía hizo pausa, respiró profundo. Sofía empezó a sentirse cansada. Pensamos que era estrés de último año de preparatoria. Después empezaron los moretones. No recuerdo bien. Pequeños al principio, después más grandes. Sangrados nasales que no paraban. La llevamos al médico. Análisis de sangre. Más análisis. Y después, las palabras que ningún padre quiere escuchar. Leucemia linfoblástica aguda. Tenía 18 años recién cumplidos. Acababa de empezar universidad. Y de repente su vida era citas médicas, hospitales, quimioterapia, recuentos de células sanguíneas. Pero luchó, doctora. 6 meses de quimioterapia agresiva. Perdió su cabello, perdió euros, perdió su energía, pero nunca perdió su sonrisa. Nunca perdió esperanza. Y después de 6 meses, los doctores dijeron la palabra mágica, remisión. El alivio en la voz de Lucía al recordar ese momento era palpable. Pensamos que lo habíamos vencido. Sofía volvió a casa. Su cabello empezó a crecer de nuevo. Recuperó algo de euros. Empezó a hablar sobre volver a universidad, sobre retomar su vida. Tuvimos 6 meses hermosos. 6 meses donde casi olvidamos la pesadilla. Casi. Después, hace 18 meses, Sofía empezó a sentirse cansada de nuevo. Al principio no quisimos creerlo. Tal vez solo necesitaba descansar más. Pero los síntomas regresaron. Los análisis confirmaron lo que temíamos. Recaída.
Esta vez fue diferente. El cáncer era más agresivo. Los doctores intentaron quimioterapia más fuerte. Hablaron de trasplante de médula ósea, pero el cuerpo de Sofía ya estaba demasiado débil de la primera ronda. Y después, hace 15 meses, el oncólogo nos sentó a Miguel y a mí en su oficina y dijo: lo siento, hemos hecho todo lo que podemos. Es terminal. Tal vez 6 meses, tal vez menos. Necesitan prepararse. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Lucía. ¿Cómo te preparas para perder a tu hija? ¿Cómo miras a tu bebé, que hace 20 años pusiste en tu pecho por primera vez, y aceptas que vas a tener que enterrarla? No hay preparación para eso. No hay manual. Solo hay cada día, tratando de ser fuerte por ella mientras por dentro te estás muriendo también. Los primeros 3 meses fueron manejables. Sofía estaba en casa. Convertimos la sala en habitación para ella, porque no podía subir escaleras. Miguel tomó licencia de su trabajo. Yo cambié a turnos nocturnos para poder estar con ella de día. La sanidad pública médico, Sistema Nacional de Salud, cubrió cuidados paliativos. Una enfermera venía 3 veces por semana. Medicamentos para el dolor estaban cubiertos. Morfina oral principalmente, algo de oxicodona cuando era necesario. Pero después, hace 10 meses, el dolor empeoró. El cáncer se había extendido a sus huesos. Doctora, no sé si puede imaginar ese tipo de dolor. Es dolor que no deja dormir, no deja pensar, no deja existir. Sofía gritaba. Mi hija de 19 años, mi bebé, gritaba de dolor cada noche. Como enfermera yo sabía lo que necesitaba. Morfina cuerto, fentanilo transdérmico para dolor de fondo, oxicodona de liberación rápida para dolor irruptivo. Hablé con su oncólogo, doctor Ramírez. Él estuvo de acuerdo. Escribió las órdenes, las enviamos al seguro para aprobación. Lucía hizo pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz tenía tono de rabia contenida que no había estado ahí antes. La sanidad lo denegó por protocolo. Dijeron que el protocolo de manejo de dolor que doctor Ramírez propuso era experimental, que no había suficiente evidencia de que era necesario, que morfina oral que ya tenía debería ser suficiente. Apelamos. Doctor Ramírez escribió carta detallada explicando por qué Sofía necesitaba medicamentos más fuertes. Apelamos de nuevo. Mientras tanto mi hija sufría. Cada noche escuchaba sus gritos. Cada mañana veía el agotamiento en su cara porque no había podido dormir. Veía cómo el dolor la estaba consumiendo más rápido que el cáncer. Y yo, como enfermera que había manejado dolor de pacientes terminales durante años, sabía exactamente qué necesitaba y no podía dárselo porque compañía de seguros decidió que su sufrimiento no justificaba el costo. La rabia en su voz ahora era clara, pura, justificada. ¿Sabes cuánto cuesta morfina cuerto, doctora? Fentanilo. Son medicamentos genéricos, baratos, pero el seguro no quería pagar ni eso. Preferían que mi hija sufriera que gastar unos pocos euros más. Miré el reloj. Habíamos estado hablando durante casi 2 horas. Lucía, vamos a continuar el jueves, pero antes de terminar, necesito preguntarte algo. ¿Cuándo decidiste que ibas a tomar los medicamentos tú misma? Ella me miró directamente. La noche que Sofía me rogó que la dejara morir. Esa fue la noche que supe que no podía dejar que sufriera un día más, que si el sistema no iba a ayudarla, entonces yo lo haría, sin importar el costo. La oficial Ramírez vino a buscarla. Lucía se levantó con esa postura de enfermera otra vez, profesional incluso en rendición. Antes de salir, se volteó. Doctora, la próxima vez, puedo contarle sobre los últimos 3 meses con Sofía, sobre cómo finalmente pude darle paz, porque necesito que alguien entienda que lo que hice no fue crimen, fue amor. Sí, puedes contarme todo. Esa noche no pude dormir. Seguía escuchando la voz de Lucía. Mi hija gritaba de dolor. Seguía pensando en sistema que valoraba reglas sobre compasión, procedimientos sobre personas, costos sobre dignidad. Me levanté a las 3 de la mañana. Abrí mi laptop, empecé a buscar Seguro Nacional de Salud, políticas sobre cuidados paliativos, que clasificaban como experimental. Encontré las apelaciones rechazadas. Encontré la carta del doctor Ramírez, desesperada, profesional, rogando que dejaran que su paciente muriera sin dolor. Y encontré algo más. Política interna del seguro. Cualquier protocolo de manejo de dolor, que excediera costo mensual de 5.000 euros, requería aprobación especial. El protocolo que doctor Ramírez
había propuesto para Sofía habría costado aproximadamente 6.500 euros al mes, 1.500 euros de diferencia. El precio de 2 cenas en restaurante decente, y por esos 1.500 euros, habían condenado a niña de 19 años a morir en agonía. Me sentí enferma. El jueves volví a la prisión con nueva determinación. No solo iba a escuchar historia de Lucía, iba a hacer algo con ella. Lucía entró con paso ligeramente más ligero que el martes. Algo en contar la primera parte de su historia parecía haberle dado alivio. Se sentó, puso sus manos en la mesa, me miró directamente. Estoy lista para contarle sobre los últimos 3 meses. Estoy lista para escuchar. Mayo del año pasado, Sofía llevaba 4 meses en fase terminal. El dolor ya no era controlable con morfina oral. Ella no dormía, yo no dormía, Miguel no dormía. Nuestra casa se había convertido en lugar de sufrimiento constante, y yo como enfermera me sentía completamente inútil. Tenía todo el conocimiento, toda la experiencia, pero no tenía acceso a las herramientas que necesitaba para ayudar a mi propia hija. Lucía habló con voz más firme hoy, como si haber cruzado la barrera de contar la parte más difícil le hubiera dado permiso para contar el resto. Una noche, era principios de mayo, Sofía tuvo crisis de dolor particularmente mala. Gritaba, se retorcía, nada la aliviaba. Miguel y yo la sostuvimos. Tratamos de consolarla. Después de 2 horas, finalmente el dolor disminuyó lo suficiente para que pudiera hablar. Me miró con esos ojos que conocía tan bien y me dijo, «Mamá, por favor, no puedo más, déjame ir, ayúdame a irme». Mi hija de 19 años me estaba pidiendo que la ayudara a morir. Y la peor parte era que parte de mí entendía. Parte de mí quería darle ese alivio final. Pero la madre en mí, la enfermera en mí, sabía que había otra opción. No tenía que morir todavía. Solo tenía que dejar de sufrir. Y para eso, necesitaba medicamentos que su seguro se negaba a cubrir. Lucía apretó sus manos en la mesa. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió por agotamiento, me senté en la cocina con Miguel. Le dije, sé cómo conseguir los medicamentos. Él me miró y supo exactamente a qué me refería. Lucía, no, te meterás en problemas. Le dije, no me importa, prefiero estar en problemas que escuchar a nuestra hija rogar por muerte. Cuando puedo evitarlo, Miguel intentó disuadirme. Hablamos durante horas. Él quería que intentáramos conseguir el dinero de otra forma, vender el carro, pedir prestado, lo que fuera, pero yo había hecho los cálculos. Los medicamentos que Sofía necesitaba, en dosis que necesitaba, por el tiempo que probablemente le quedaba, costarían aproximadamente 120.000 euros. No teníamos eso. Habíamos gastado todos nuestros ahorros en los tratamientos del año anterior que el seguro no había cubierto completamente. Estábamos endeudados. No había forma de conseguir ese dinero. Pero yo trabajaba en hospital que tenía esos medicamentos. Morfina, fentanilo, oxicodona, todos almacenados en farmacia para pacientes que los necesitaban. Sabía exactamente cuánto podía tomar sin que fuera notado inmediatamente. La voz de Lucía se volvió más técnica, más clínica, como si estuviera describiendo procedimiento médico en lugar de planear robo. No iba a tomar grandes cantidades, solo lo suficiente para manejar dolor de Sofía, pequeñas dosis frecuentes, que sumadas serían efectivas, pero individualmente no levantarían alarmas. El primer día de mayo durante mi turno nocturno, fui al almacén de farmacia. Eran las 2 de la mañana. Solo había una enfermera en el piso, 2 doctores de guardia, todos ocupados con pacientes. Usé mi pase de empleado para entrar. Las cámaras me grabaron, lo sé ahora, pero en ese momento no pensaba en eso. Solo pensaba en Sofía, en sus gritos, en su cara contorsionada de dolor. Tomé 2 ampollas de morfina, una de fentanilo, un frasco pequeño de oxicodona en tabletas. Las metí en el bolsillo de mi uniforme. Salí, esperé que sonaran alarmas, que alguien me detuviera. Nada. Terminé mi turno, manejé a casa a las 7 de la mañana, con medicamentos robados en mi bolso. Miguel estaba despierto cuando llegué. Me vio la cara y supo que lo había hecho. No dijo nada. Solo me abrazó. Fuimos a la habitación de Sofía. Ella estaba despierta. El dolor ya había regresado. «Mamá», dijo con voz débil. Le dije, «Tengo algo que va a ayudarte, mi amor». Preparé una IVA. Como enfermera,
Había hecho esto miles de veces. Encontré vena en su brazo delgado, inserté catéter, conecté morfina diluida, administré dosis lenta, cuidadosa, monitoreando su respiración, su presión. Y doctora, por primera vez en meses, vi a mi hija relajarse. Vi cómo su cara, que había estado tensa con dolor constante, finalmente se suavizó. Vi cómo sus hombros bajaron, cómo su respiración se volvió profunda y regular. Después de 20 minutos, abrió los ojos y me sonrió. Sonrió. No había sonreído en semanas. Mamá, dijo, no me duele, por primera vez en tanto tiempo no me duele, y entonces lloró. No de dolor sino de alivio. Las lágrimas corrían por la cara de Lucía mientras recordaba. Miguel y yo nos sentamos con ella. Los tres lloramos juntos. Sofía se durmió después de una hora. Verdadero sueño, no el sueño interrumpido por dolor que había tenido durante meses. Durmió 6 horas seguidas. Cuando despertó, el dolor había regresado pero era manejable. Le di más morfina, y así empezó nuestra nueva rutina. Durante los siguientes 3 meses, robé medicamentos del hospital una vez por semana, siempre durante turno nocturno, siempre pequeñas cantidades, siempre cuidadosa. En casa, establecí protocolo para Sofía. Morfina cuarto cada 4 horas. Oxicodona oral disponible para dolor irruptivo. Monitoreaba sus signos vitales constantemente. Mantenía registro detallado. Como enfermera, sabía exactamente qué estaba haciendo. No era adicción, no era abuso, era manejo de dolor apropiado para paciente terminal. Y Sofía mejoró. No el cáncer, ese seguía progresando, pero su calidad de vida mejoró dramáticamente. Podía tener conversaciones, podía reír, podía ver películas con nosotros, escuchar su música, sostener a su gato en su regazo. Los amigos podían visitarla sin verla retorciéndose de dolor. Su novio, Daniel, venía cada tarde, se sentaba con ella, le leía libros, le tocaba canciones en su guitarra. Esos últimos 3 meses, a pesar de todo, fueron hermosos, porque Sofía no estaba sufriendo. Estaba muriendo, sí, pero estaba muriendo con dignidad. Hubo momentos especiales. Un día a mediados de junio, Sofía tuvo día particularmente bueno. El dolor estaba bien controlado, tenía algo de energía. Me dijo, mamá, quiero salir, quiero ver el sol. La subimos a silla de ruedas, Miguel y yo la llevamos al jardín. Se sentó bajo su árbol favorito, ese nogal que había estado ahí desde antes de que ella naciera. Cerró los ojos, sintió el sol en su cara. Esto es todo lo que necesito, dijo. Solo es poder estar aquí sin dolor con ustedes. Gracias, mamá. Otra vez, en julio, tuvo suficiente claridad mental para escribir cartas. Cartas a sus amigos, a su novio, a sus abuelos, a nosotros. Para cuando ya no esté, dijo, las escribió durante varios días, tomándose su tiempo. Las selló en sobres, escribió nombres. Denlas después, nos dijo. Quiero que sepan cuánto los amé, pero yo sabía que no podía durar para siempre. Sabía que eventualmente alguien en el hospital notaría las discrepancias en inventario. Sabía que estaba tomando riesgo enorme. Cada día que Sofía pasaba sin dolor valía cualquier consecuencia. Pero otra parte de mí, la parte práctica, sabía que necesitaba prepararme para lo que vendría. Lucía hizo pausa, tomó agua. Sofía murió el 25 de julio, temprano en la mañana. Había estado durmiendo pacíficamente. Yo estaba sentada junto a su cama, sosteniendo la mano. Miguel estaba al otro lado. Alrededor de las 6, su respiración empezó a cambiar. Se volvió superficial, irregular. Miguel, dije suavemente. Él tomó su otra mano. Nos quedamos ahí los tres juntos, mientras el sol salía. Sofía abrió los ojos una última vez. Nos miró a ambos. Los amo, susurró. Gracias por todo. Cerró los ojos, su respiración se hizo más lenta, y después, simplemente se detuvo, pacífica, sin dolor, rodeada de amor, exactamente como debería ser. El silencio en la sala era absoluto. Llamamos al doctor Ramírez. Él vino, certificó la muerte. Nos abrazó a ambos. Lo siento mucho, dijo, pero quiero que sepan que le dieron regalo en sus últimos meses. Ella no sufrió al final. Eso es lo más importante. Pensaba que habíamos conseguido medicamentos privadamente de alguna forma. El funeral fue 2 días después, hermoso y devastador. La iglesia estaba llena, amigos de Sofía, familia, compañeros de trabajo míos y de Miguel, todos queriendo despedirse de esta chica brillante, cuya vida había sido cortada demasiado pronto. Daniel tocó guitarra,
la canción favorita de Sofía. No pude dejar de llorar, pero en medio del dolor, había también paz, paz de saber que había hecho todo lo posible por mi hija, que sus últimos meses habían sido los mejores que podían ser dadas las circunstancias. Una semana después del funeral, 2 agentes de la Policía Nacional tocaron a nuestra puerta. Miguel abrió. Yo estaba en la cocina. Escuché: estamos buscando a Lucía Vargas Rivera. Tenemos orden de arresto. Mi corazón se detuvo. Solo había esperado tener más tiempo. Salí a la sala. Soy yo, dije. Los agentes me mostraron la orden. Señora Vargas, está arrestada por tráfico de sustancias controladas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Escuché mis derechos como si vinieran de muy lejos. Miguel gritó: ¿qué está pasando? Yo le dije: está bien, está bien. Yo sabía que esto pasaría. Me esposaron, me llevaron. En la patrulla, miré hacia atrás y vi a Miguel parado en la entrada de nuestra casa donde nuestra hija acababa de morir, con cara de absoluta devastación. Quise gritarle que valió la pena, que volvería a hacerlo, que Sofía había valido cada consecuencia, pero ya estábamos muy lejos. En la estación, me interrogaron. Querían saber a quién le había vendido las drogas, cuánto había ganado, quiénes eran mis contactos. Les dije la verdad: no vendí nada, todo fue para mi hija. Estaba muriendo de cáncer, tenía dolor insoportable. El seguro se negó a cubrir medicamentos que necesitaba, así que los tomé yo misma. No me creyeron, o no les importó. Las drogas son drogas, dijo el detective. No importa para qué las usó. Robó sustancias controladas de institución. Eso es delito grave. Va a ir a prisión por mucho tiempo. Les mostré los registros que había mantenido, cada dosis que le había dado a Sofía, cada hora, cada reacción. Les di el nombre del doctor Ramírez. Él puede confirmar que mi hija necesitaba estos medicamentos. No importa, dijeron. Debió haber encontrado otra forma. Mi abogado de oficio era hombre joven, sobrecargado, cansado. Trató de argumentar. Presentó la historia de Sofía. Pero el fiscal tenía caso más fuerte: cámaras de seguridad, registros de inventario, cantidades específicas, y la cantidad total que había tomado durante 3 meses cruzaba umbral que lo hacía automáticamente tráfico con intención de distribución. No importaba que hubiera sido para mi propia hija. 12 años. Esa fue la sentencia. Miguel estuvo en el juicio todos los días. Cada vez que me volteaba, ahí estaba. Después del veredicto, pudo abrazarme brevemente antes de que me llevaran. Te amo, dijo. Voy a esperarte, voy a estar aquí. No, le dije. No desperdicies tu vida esperándome. Sigue adelante, por favor. Pero vi en sus ojos que no iba a hacerlo. Y esa era otra forma de castigo. Saber que él también estaba sufriendo por mi decisión. Lucía finalmente dejó de hablar. Había contado toda su historia. Miró sus manos en la mesa. Esas manos de enfermera que habían cuidado a tantos pacientes, que habían sostenido a su hija mientras moría. Doctora, ¿entiende ahora? No soy traficante, soy madre que hizo lo único que podía hacer. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, si Sofía estuviera aquí de nuevo, sufriendo de nuevo, robaría esos medicamentos de nuevo sin dudarlo. Cada vez, porque esos últimos 3 meses, verla sin dolor, verla sonreír, poder despedirnos apropiadamente, valió cada día que voy a pasar aquí. No dormí esa noche, ni la siguiente. Seguía escuchando la voz de Lucía. Robaría esos medicamentos de nuevo sin dudarlo. Seguía viendo sus manos de enfermera, esas manos que habían cuidado a su hija moribunda con precisión médica y amor materno. Seguía pensando en Sofía, una niña de 19 años que había muerto en paz solo porque su madre había estado dispuesta a convertirse en criminal. A las 3 de la mañana del viernes, me levanté. Mi esposo Daniel encontró luz encendida en mi estudio. Otra vez: no puedo dejarlo ir, le dije. Ella no debería estar ahí, no así, no por 12 años. Daniel se sentó junto a mí. ¿Qué necesitas? Necesito probar que lo que hizo fue acto de compasión desesperada, no tráfico de drogas. Necesito encontrar forma de reducir esa sentencia. Me detuve. Necesito justicia. Empecé con los registros médicos. Como psicóloga trabajando en el caso de Lucía, pude solicitar acceso a historial médico de Sofía con permiso firmado de Lucía. Llegaron 2 semanas después, 300 páginas, leí cada una.
El diagnóstico inicial, los tratamientos agresivos, la remisión breve, la recaída devastadora. Y después, en los últimos 6 meses, página tras página de notas del doctor Ramírez, describiendo el dolor de Sofía. Paciente reporta dolor nuevo. Madre reporta que paciente grita durante la noche. Recomiendo protocolo de dolor más agresivo. Y después, las cartas, 3 cartas del doctor Ramírez al Seguro Nacional de Salud. La primera era profesional, clínica, explicando por qué Sofía necesitaba morfina cuerpo en lugar de oral, por qué necesitaba fentanilo transdérmico para dolor basal constante. La respuesta del seguro. Protocolo propuesto clasificado como experimento. Paciente debe continuar con medicación oral actual. La segunda carta era más urgente. Doctor Ramírez citaba estudios, estadísticas, protocolos de cuidados paliativos establecidos. Esta no es solicitud experimental, es estándar de cuidado para pacientes con dolor óseo por cáncer metastásico. Por favor, reconsidere. Respuesta. Solicitó denegada. Decisión final. La tercera carta, escrita 2 semanas antes de que Lucía robara los primeros medicamentos, era casi una súplica. Estoy rogando como médico y como ser humano que esta paciente de 19 años está sufriendo innecesariamente. Tiene derecho a morir con dignidad. Los medicamentos que estoy solicitando no son experimentales, no son excesivos, son exactamente lo que cualquier hospital de cuidados paliativos le daría. Por favor, última respuesta. Solicitó denegada. No hay más apelaciones disponibles. Llamé al doctor Ramírez. Tomó la llamada inmediatamente cuando le dije que estaba trabajando en el caso de Lucía. Dios mío, dijo, ¿cómo está? En prisión, 12 años. Hubo silencio largo. Esto es mi culpa. Si yo hubiera podido convencer al seguro. Doctor, esto no es su culpa. Usted hizo todo lo que pudo. No fue suficiente. Esa niña sufrió y su madre está en prisión. Dígame cómo puedo ayudar. Le expliqué que estaba construyendo caso para reducción de sentencia. Necesitaba su testimonio, sus registros, su disposición para testificar que Lucía había actuado apropiadamente desde perspectiva médica. Absolutamente, dijo sin dudar. Testificaré, escribiré lo que necesite. Elena, Lucía Vargas era una de mis mejores enfermeras, cuidadosa, compasiva, profesional. Los registros que mantuvo del cuidado de Sofía en casa eran más detallados que los de muchos hospitales. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba abusando de drogas, estaba proporcionando cuidados paliativos de calidad a su hija moribunda. Hay algo más que necesito saber, le dije. La cantidad total que robó era excesiva, era más de lo médicamente necesario. Absolutamente no. Revisé los registros que la policía me mostró durante investigación. Cada dosis que le dio a Sofía estaba dentro del rango apropiado. De hecho, fue conservadora. Muchos pacientes terminales con ese nivel de dolor requieren dosis más altas. Lucía estaba siendo extremadamente cuidadosa de no sobresedar a su hija. Solo quería aliviar el dolor, no acelerar la muerte. Después llamé a Miguel. Le tomó 3 días devolver mi llamada. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa? Necesito que me cuente sobre esos últimos 3 meses. Todo lo que recuerde. Nos encontramos en cafetería cerca de su trabajo mecánico. Miguel Vargas era hombre de 48 años, manos callosas de años de trabajo, ojos rojos de años de llorar. No hay día que no piense en Sofía, comenzó, y no hay día que no me sienta culpable por no haber detenido a Lucía. ¿Querías detenerla? Al principio sí, tenía miedo de lo que pasaría si la atrapaban, pero después de ver a Sofía sin dolor por primera vez en meses, después de escucharla reír de nuevo, supe que valía el riesgo. Esos últimos 3 meses fueron regalo. Sofía pudo despedirse, pudo escribir cartas, pudo pasar tiempo de calidad con su novio, sus amigos, conmigo, con Lucía. Sin esos medicamentos, habría pasado cada momento en agonía. Habría rogado por muerte semanas antes. ¿Estás dispuesto a testificar sobre esto? Haré lo que sea para sacar a mi esposa de esa prisión. Lo que sea. Contraté al detective Luis otra vez. Necesito que investigues Seguro Nacional de Salud, específicamente sus políticas sobre cuidados paliativos y manejo de dolor. ¿Por qué rechazaron el protocolo del doctor Ramírez? Luis trabajó durante 2 semanas. Lo que encontró fue devastador. El seguro tenía política interna no publicada.
cualquier protocolo de manejo de dolor terminal que excediera 5.000 euros mensuales requería aprobación de comité ejecutivo. El protocolo de Sofía habría costado aproximadamente 6.500 euros al mes, 1.500 euros de diferencia. Y ese comité ejecutivo se reunía solo una vez al mes. Las solicitudes podían tardar meses en ser revisadas. Pero hay más, dijo Luis. En los últimos 3 años, he encontrado muchos casos similares. Pacientes terminales cuyo manejo de dolor fue rechazado por razones de costo. 7 de esos pacientes tenían familiares que trabajaban en salud. 2 eran enfermeras, como Lucía. ¿Quieres apostar que ellas también consideraron hacer lo que Lucía hizo, solo que no fueron lo suficientemente valientes? ¿O fueron atrapadas también? Necesito contactar a esas familias. Ya lo hice. 3 están dispuestas a hablar. Llamé a Mariana Torres. Cuando le conté la historia, su respuesta fue inmediata. Tomo el caso. Pro bono. Esto es exactamente el tipo de injusticia que me hace querer ser abogada. Pasamos los siguientes 2 meses construyendo caso para moción de reducción de sentencia. Mariana argumentaría que Lucía había sido sentenciada bajo ley de tráfico de drogas, que nunca fue diseñada para situaciones como la suya, que la intención de la ley era castigar a traficantes que buscaban ganancia, no a madres desesperadas que buscaban aliviar sufrimiento. Mientras tanto, decidí hacer algo que sabía que era arriesgado pero necesario. Fui a la prensa. Contacté a periodista de periódico nacional que había escrito sobre reformas de justicia penal antes. Le conté la historia de Lucía. Le mostré los registros médicos, las cartas del doctor Ramírez, las políticas del seguro. Esto es importante, dijo. Déjame escribirlo. El artículo salió en primera página un domingo de octubre. Madre, no traficante, la enfermera que robó morfina para su hija moribunda. Era largo, detallado, devastador. Incluía foto de Sofía antes de enfermarse, sonriente, hermosa. Incluía citas del doctor Ramírez. Incluía explicación de cómo sistema de seguros había fallado. Y terminaba con una pregunta sencilla. ¿Realmente fue así? La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron. Madres, enfermeras, pacientes de cáncer, personas que habían perdido seres queridos, todos compartían la historia. Algunos compartían sus propias experiencias luchando con compañías de seguro. Otros simplemente expresaban rabia de que mujer estuviera en prisión por amor maternal. El seguro emitió declaración defendiendo su decisión. Nuestras políticas están diseñadas para asegurar uso responsable de recursos limitados. No podemos aprobar todos los tratamientos solicitados, pero eso solo aumentó la furia. Recursos limitados, 1.500 euros al mes, eso es lo que vale dignidad humana, escribió comentarista. Políticos empezaron a prestar atención. Diputada joven llamada Ana Méndez, que casualmente había perdido a su padre por cáncer 2 años antes, presentó propuesta de ley de dignidad en cuidados paliativos. Requeriría que seguros cubrieran manejo de dolor estándar para pacientes terminales sin posibilidad de rechazo por costo. Mientras esto pasaba públicamente, Mariana trabajaba calladamente en aspectos legales. Presentó moción meticulosa de 65 páginas argumentando que sentencia de Lucía era desproporcionada. Citó casos de traficantes reales que habían recibido sentencias menores. Citó principios de compasión en sentencias. Y argumentó que Lucía no representaba peligro para la sociedad. Esta mujer no va a volver a robar drogas, escribió Mariana. No tiene razón para hacerlo. Su hija ha muerto. Esta fue acción única nacida de circunstancia desesperada, no de carácter criminal. El juez que había sentenciado originalmente a Lucía se había retirado. El caso fue reasignado a magistrada Carmen Reyes, mujer de 58 años conocida por ser estricta pero justa. Programó audiencia para revisar la moción 2 meses después. Esos 2 meses fueron los más largos de mi vida. Visitaba a Lucía 2 veces por semana. Le contaba sobre progreso del caso, sobre el artículo, sobre la reacción pública, sobre la moción de Mariana. Al principio no se permitía esperar. Doctora, aprendí hace tiempo a no esperar cosas buenas, me dijo. Esperar solo hace que duela más cuando no pasa. Pero esta vez es diferente.
Insistí. Esta vez tienes verdadero apoyo. Esta vez la gente sabe la verdad. Gradualmente vi esperanza empezar a crecer en sus ojos. Era frágil, cautelosa, pero estaba ahí. Miguel también visitaba cuando podía. Las visitas estaban limitadas a una vez por semana, 30 minutos separados por vidrio, hablando por teléfono. Pero se sentaban ahí, manos presionadas contra el vidrio en lados opuestos, conectados por amor que había sobrevivido a muerte de hija y a prisión. La audiencia fue programada para diciembre, casi 2 años después de la muerte de Sofía, año y medio después del arresto de Lucía. La sala estaba llena, periodistas, activistas, familias de otros pacientes de cáncer, enfermeras en uniforme que habían venido a mostrar apoyo. Lucía fue traída con uniforme de prisión, pero sin esposa, señal pequeña de respeto. Cuando entró y vio la sala llena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda esta gente, susurró a Mariana. Están aquí por ti, respondió Mariana, porque tu historia importa. La jueza Reyes entró, todos nos pusimos de pie. Se sentó, revisó documentos frente a ella. He leído moción presentada por defensa. También he leído respuesta del gobierno, y he hecho mi propia investigación sobre este caso. Antes de dar mi decisión, quiero escuchar de algunas personas. Doctor Ramírez, ¿está presente? El doctor Ramírez se puso de pie. La jueza le pidió que se acercara. Bajo juramento, doctor Ramírez testificó durante 20 minutos. Explicó el diagnóstico de Sofía, su progresión, su dolor. Explicó el protocolo que había recomendado y por qué. ¿Era este protocolo experimental?, preguntó la jueza. Absolutamente no, su señoría. Es estándar de cuidado reconocido globalmente para pacientes con dolor óseo metastásico. Lo que el seguro llamó experimental era en realidad su forma de decir que no querían pagar. Y los registros que la señora Vargas mantuvo del cuidado de su hija en casa, impecables, más detallados que muchos profesionales. Ella documentó cada dosis, cada reacción, cada signo vital. Actuó como enfermera profesional, no como criminal. La cantidad que robó era excesiva. No, su señoría, era exactamente lo necesario para 3 meses de cuidados paliativos para paciente en etapa terminal, ni 1 miligramo más. Después Miguel testificó sobre ver a su hija sufrir, sobre la decisión de Lucía, sobre los últimos 3 meses. Mi hija murió en paz, dijo, voz rompiéndose, murió sin dolor, rodeada de amor, capaz de despedirse. Eso fue el regalo que mi esposa le dio, y ahora está pagando por ese regalo con su libertad. ¿Dónde está la justicia en eso? Después me llamaron a mí, como psicóloga y como testigo experto. Testifico sobre mi trabajo con Lucía, sobre el perfil psicológico que no mostraba ninguna característica de criminal o adicto. Esta mujer no representa peligro para la sociedad. Actuó bajo circunstancias extraordinarias que nunca volverán a repetirse. Mantenerla en prisión no sirve propósito de rehabilitación o protección pública. Solo sirve para castigar amor maternal. Mariana hizo sus argumentos finales. Citó casos, estadísticas, principios legales. Pero después, al final, habló desde corazón. Su señoría Lucía Vargas cometió acto técnicamente ilegal. Eso es innegable. Pero pregunto, ¿qué habría hecho cualquiera de nosotros en su lugar? Si fuera su hija gritando de dolor cada noche, si el sistema diseñado para ayudar le hubiera fallado en cada paso, si tuviera conocimiento y acceso para aliviar ese sufrimiento, ¿qué habría hecho? Lucía Vargas eligió su hija sobre la ley, y por eso está pagando con 12 años de su vida. Pido que considere si el castigo es proporcional al crimen. Pido justicia que incluya compasión. La sala quedó en silencio absoluto. La jueza Reyes cerró sus documentos. Voy a tomar decisión bajo consideración seria. Daré mi veredicto en 30 días. Hasta entonces, señora Vargas permanecerá en custodia. Este tribunal está cerrado. 30 días que se sintieron como 30 años. Lucía me llamaba desde prisión, cada semana usando sus minutos permitidos. ¿Crees que hay esperanza? Sí, le decía cada vez, hay esperanza, pero la verdad era que no sabía. Los jueces son impredecibles, y aunque teníamos caso fuerte, también estábamos pidiendo que el sistema admitiera que se había equivocado. Eso nunca es fácil. Miguel me llamaba también. No puedo dormir, me dijo una noche. Sigo soñando con Sofía. En mis sueños ella está bien, nunca enfermó, y Lucía está en casa.
Despierto y la realidad me golpea de nuevo. Pronto, le dije, esperando que fuera verdad. Pronto esto terminará. Mariana trabajaba en planes contingentes. Si la jueza rechazaba nuestra moción, apelaríamos al circuito. Si eso fallaba, iríamos a Corte Suprema si era necesario. No voy a dejar que Lucía pase 12 años en prisión, me dijo con determinación feroz. No por esto. El día 30 llegó en enero, frío y gris. La audiencia estaba programada para las 2 de la tarde. Llegué al juzgado a la 1, nerviosa de forma que raramente sentía. Mariana ya estaba ahí, revisando notas aunque las conocía de memoria. Miguel llegó en su único traje, el que había usado en el funeral de Sofía. Doctor Ramírez también vino, tomándose tarde libre del hospital, y la sala, de nuevo, estaba llena, más llena que la vez anterior. La historia había seguido creciendo. Más artículos, más atención mediática, más personas que se habían identificado con Lucía. A las 2 en punto, trajeron a Lucía. Esta vez algo en ella era diferente. Todavía llevaba uniforme de prisión. Todavía estaba delgada y cansada, pero había luz en sus ojos que no había estado ahí antes. Esperanza, frágil, asustada de romperse, pero real. Me vio en la sala y sonrió levemente. Le devolví la sonrisa, tratando de transmitir confianza que no estaba segura de sentir. De pie para la honorable jueza Reyes, todos nos levantamos. La jueza entró con expresión seria, imposible de leer. Llevaba folder grueso bajo el brazo. Se sentó. Nosotros nos sentamos. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. He considerado cuidadosamente la moción presentada por defensa, comenzó la jueza. Su voz era clara, profesional, controlada. He revisado todos los documentos, todos los testimonios, toda la evidencia. También he revisado precedentes legales, políticas de sentencias y principios fundamentales de justicia. Este caso presenta dilema moral y legal significativo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Por un lado, tenemos hechos indisputables. Lucía Vargas robó sustancias controladas de institución. Esto es crimen serio con consecuencias serias por razones válidas. Narcóticos en manos equivocadas matan. Las leyes que regulan su distribución existen para proteger al público. Sin embargo, continuó la jueza, y esa palabra dio esperanza. También tenemos contexto que no puede ser ignorado. Esta no fue mujer robando para ganancia personal, no fue mujer robando para alimentar adicción, fue madre actuando bajo circunstancias que solo pueden describirse como pesadilla, hija terminal sufriendo dolor insoportable, sistema de seguros que rechazó tratamiento estándar por razones financieras, y conocimiento profesional que le permitió proporcionar alivio que sistema negaba. He leído testimonio del doctor Ramírez, he revisado registros médicos de Sofía Vargas, he visto cartas del médico al seguro rogando por aprobación, y he investigado políticas del Seguro Nacional de Salud sobre cuidados paliativos. La jueza hizo pausa, mirando directamente a Lucía. Señora Vargas, lo que el sistema de salud le hizo a su hija fue cruel, no hay otra palabra. Negar medicamentos para dolor a paciente terminal por diferencia de 1.500 euros mensuales no es política razonable. Es crueldad burocrática. Hubo murmullo de acuerdo en la sala. La jueza levantó mano para silencio. Sin embargo, debo también considerar que vivimos bajo Estado de Derecho, y cuando permitimos que individuos tomen ley en sus propias manos, sin importar cuán nobles sean sus intenciones, establecemos precedente peligroso. Si exonero completamente a señora Vargas, ¿qué mensaje envía eso? Que está bien robar sustancias controladas, si tienes buena razón. Eso no puedo hacerlo. Mi corazón se hundió. Iba a mantener la sentencia. Iba a dejar a Lucía en prisión. Pero, dijo la jueza, y de nuevo esa palabra salvavidas, también reconozco que justicia debe incluir proporcionalidad, y 12 años de prisión para madre, que actuó bajo estas circunstancias extremas, no es proporcional. Por lo tanto, he llegado a siguiente decisión. Estoy reduciendo sentencia de señora Vargas de 12 años a 3 años, con posibilidad de libertad condicional, después de 2 años con buen comportamiento. Dado que ya ha cumplido 16 meses, será elegible para libertad condicional en 8 meses. La sala explotó gritos, llanto, aplausos. La jueza tuvo que golpear su mazo repetidamente. Orden, orden en la sala. Cuando finalmente hubo silencio,
continuó. Adicionalmente, hice un llamado a que el Seguro Nacional de Salud revise sus políticas sobre cuidados paliativos. Estoy recomendando a la legislatura que considere reforma en esta área. Lo que le pasó a familia Vargas no debería pasarle a nadie más. Señora Vargas, quiero ser clara, esto no es exoneración completa. Usted cometió crimen, pero entiendo por qué lo hizo. Y espero que en 8 meses, cuando salga de prisión, pueda encontrar forma de honrar memoria de su hija viviendo vida significativa. Este tribunal está cerrado. Lucía se había derrumbado en mesa, sollozando. Mariana la abrazaba, también llorando. Miguel había saltado barrera y corría hacia ellas. Los guardias lo dejaron pasar. Abrazó a Lucía a través de mesa, los tres llorando juntos. 8 meses después, en septiembre, Lucía Vargas caminó por puertas de prisión, de mujeres como mujer libre. Tenía 46 años. Había pasado casi 2 años en prisión. Había perdido a su hija, pero cuando salió a luz del sol, respirando aire libre, había algo en su cara que era casi paz. Miguel estaba ahí esperando. También Mariana, doctor Ramírez, y yo. Nos abrazó a todos. Gracias, seguía diciendo. Gracias por creer en mí, por luchar por mí. No fue lucha, le dije. Fue justicia. Finalmente, Lucía no podía volver a trabajar como enfermera inmediatamente. Su licencia había sido suspendida después de su convicción, pero Mariana ayudó a pelear por reinstalación, argumentando que condiciones especiales del caso justificaban excepción. Tomó 6 meses más, pero finalmente, Junta de Enfermería votó para reinstalarla con periodo de prueba. ¿Dónde quieres trabajar?, le preguntó Ramírez, que ahora era jefe del departamento de oncología. Conmigo, trabajando con otros pacientes terminales, ayudándoles a tener muerte digna como ayudaste a Sofía. Lucía aceptó, y descubrió que su experiencia, por horrible que hubiera sido, la había hecho enfermera mejor. Ahora, cuando veía paciente en dolor, luchaba más duro. Cuando veía familia desesperada por negación de seguro, los ayudaba a navegar sistema, los conectaba con recursos, a veces pagaba de su propio bolsillo por medicamentos que necesitaban. Nadie debería pasar por lo que pasamos, me dijo. Si puedo evitar que una familia experimente eso, entonces todo valió la pena. Pero su trabajo no terminó ahí. La diputada Ana Méndez había seguido empujando su ley de dignidad en cuidados paliativos. Lucía se convirtió en cara de campaña, testificó frente a comités legislativos, dio entrevistas, contó su historia una y otra vez, cada vez doloroso pero necesario. Si mi historia puede cambiar sistema para que ninguna otra madre tenga que elegir entre ley y vida de su hijo, entonces lo contaré 1000 veces. 18 meses después de su liberación, ley fue aprobada. Requería que seguros cubrieran manejo de dolor estándar para pacientes terminales sin posibilidad de rechazo por costo. Establecía comités de revisión rápida para casos disputados y creaba fondo de emergencia para pacientes cuyos seguros no cubrían tratamientos necesarios. Ley de Sofía, la llamaron informalmente. Cuando Lucía estuvo en ceremonia de firma, cuando presidente firmó ley, mientras ella observaba, las lágrimas corrían por su cara. Sofía susurró, esto es por ti, mi amor. 2 años después de su liberación, visité a Lucía y Miguel en su casa. Era misma casa donde Sofía había muerto. Al principio habían considerado mudarse. Demasiados recuerdos dolorosos, pero decidieron quedarse. Aquí está su espíritu, dijo Lucía, no podemos dejarla. Habían convertido antiguo cuarto de Sofía en algo hermoso, ya no cuarto de hospital improvisado, ahora era memorial. Fotos de Sofía en todas las etapas de su vida, su guitarra en soporte, sus libros en estantes. Vengo aquí cada mañana, dijo Lucía, le cuento sobre mi día, sobre pacientes que ayudé, sobre vidas que cambiamos. Siento que ella puede escucharme. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté. ¿De haber robado los medicamentos? No, respondió sin dudar. Nunca. Esos últimos 3 meses con Sofía fueron regalo. Verla sin dolor, poder despedirnos apropiadamente, darle dignidad en muerte. Eso no tiene precio. Perdí 2 años de mi vida en prisión, pero gané poder darle a mi hija paz. Ese es intercambio que haría cada vez. Miguel puso su brazo alrededor de ella. Estamos sanando, dijo. Lentamente. El dolor de perder a Sofía nunca desaparecerá, pero estamos encontrando forma de vivir con él, de honrarla viviendo bien. Me llamo Elena Soto. Tengo 54 años, y la historia de Lucía Vargas me cambió profundamente.
Me enseñó que sistema de salud, que debería existir para sanar, puede causar tanto daño como cualquier enfermedad. Me enseñó que cuando convertimos medicinas esenciales en mercancías, cuando ponemos ganancias sobre personas, creamos situaciones donde madres tienen que convertirse en criminales para cuidar a sus hijos moribundos. Pero también me enseñó sobre resiliencia humana. Lucía perdió todo, su hija, su libertad, su carrera temporalmente, pero no perdió su humanidad, no perdió su compasión, no perdió su determinación de asegurar que ninguna otra familia sufriera lo que la suya sufrió. Y en ese acto de convertir su tragedia en cambio sistémico, encontró propósito y sanación. Aprendí que justicia no siempre se parece a lo que esperamos. Los años pasan de una forma extraña cuando has vivido algo así, no se anuncian, no llegan con ruido. Simplemente un día te das cuenta de que ya no cuentas el tiempo en meses, ni en audiencias, ni en visitas a prisión. Lo cuentas en rutinas pequeñas, en mañanas tranquilas, en noches en las que el silencio ya no duele tanto como antes. Lucía volvió a trabajar en el hospital en un turno que nadie más quería, no por castigo sino por elección. Las noches siempre le habían parecido más honestas, menos ruido, menos prisas, menos palabras innecesarias. Los pacientes dormían más, las familias hablaban en voz baja, y cuando alguien lloraba, lo hacía sin vergüenza. La primera vez que preparó una medicación fuerte después de todo lo ocurrido, sus manos temblaron apenas. No fue miedo, fue memoria. Respiró hondo, revisó la dosis, volvió a revisar, no porque dudara de su capacidad, sino porque había aprendido que el cuidado verdadero siempre camina despacio. Nadie la apuró, nadie la observó, y cuando terminó, se quedó unos segundos más de lo necesario, mirando cómo la respiración del paciente se hacía más regular. Miguel seguía esperando cada noche en casa. A veces hablaban, a veces no. Habían aprendido que no todas las ausencias se llenan con palabras, algunas solo se respetan. Cenaban juntos, veían la televisión sin prestar demasiada atención. Y antes de dormir, Lucía pasaba por el cuarto que había sido de Sofía. No como antes, ya no entraba con urgencia ni con culpa. Entraba como quien visita a alguien que sigue estando, de otra manera. El cuarto no era triste, no estaba congelado en el tiempo. Había cambiado lentamente, como cambian las personas cuando sobreviven. Había fotos nuevas junto a las antiguas. Había flores secas que alguien había regalado en una fecha que ya no dolía tanto. Y había silencio, un silencio que no exigía nada. A veces en el hospital, Lucía veía madres sentadas al borde de una cama, con esa misma mirada que ella había tenido, esa mezcla de cansancio, amor y miedo que no se aprende en ningún libro. No siempre decía algo, no siempre hacía falta, a veces solo apoyaba una mano en el hombro correcto, en el momento justo, y eso bastaba. Yo también cambié, no de una forma visible, no renuncié, no me mudé, no tomé decisiones drásticas, cambié en cosas pequeñas. Empecé a escuchar más despacio, a no interrumpir cuando alguien hablaba de su dolor, a no buscar inmediatamente una explicación, un diagnóstico, una solución. Hay dolores que no quieren ser resueltos, solo quieren ser reconocidos. Durante mucho tiempo pensé que mi trabajo era ayudar a las personas a entender lo que les había pasado. Ahora sé que, muchas veces lo único honesto es acompañarlas mientras aprenden a vivir con ello, sin prisa, sin promesas. Lucía nunca habló de perdón, no hablaba del sistema, ni de las leyes, ni de lo que había sido justo o injusto. Cuando alguien le preguntaba si volvería a hacerlo, respondía con pocas palabras, sin orgullo, sin desafío, como quien responde a algo que no necesita explicación. El mundo siguió, como siempre lo hace. Hubo nuevas noticias, nuevas indignaciones, nuevas historias que ocuparon la atención de todos. Pero en ciertos lugares, una habitación de hospital, una cocina silenciosa, una silla junto a una cama, las cosas seguían ocurriendo de la misma manera simple y profunda de siempre. Un día, mientras caminábamos juntas por el pasillo del hospital, una enfermera joven nos pasó rápido, apurada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Lucía la miró y no dijo nada, solo redujo el paso. Esperó. Cuando la enfermera se detuvo, Lucía estuvo ahí, sin preguntas, sin discursos, como alguien que entiende que hay momentos en los que no se necesita una solución, sino compañía. A veces pienso en Sofía, no como una historia, no como un símbolo,
Pienso en ella como una persona que existió, que amó, que tuvo miedo, que tuvo alivio. Y pienso que en medio de todo lo que salió mal, hubo algo que salió bien. No estuvo sola, no sufrió al final, fue cuidada. La justicia, he aprendido, no siempre llega con grandes gestos. A veces llega tarde, a veces llega incompleta, a veces llega de una forma que no repara todo, pero evita que el daño siga creciendo, y otras veces simplemente no llega. Pero incluso entonces, hay decisiones pequeñas, humanas, silenciosas, que siguen importando. Lucía y Miguel no hablan del futuro en términos grandiosos, hablan de semanas, de turnos, de pequeñas cosas que esperan. Un café tranquilo, una caminata corta, una tarde sin dolor. Han aprendido que eso también es una forma de esperanza. Cuando pienso en todo lo que ocurrió, no lo hago buscando una lección clara. No creo que todas las historias tengan que enseñarnos algo. Algunas solo existen para recordarnos lo frágiles que somos y lo profundamente humanos que podemos ser cuando alguien que amamos está sufriendo. Hay noches en las que vuelvo a escuchar la voz de Lucía en mi cabeza, no la de los tribunales, no la de las entrevistas, la voz tranquila, cansada, honesta de una mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y entonces entiendo que hay historias que no terminan cuando dejamos de contarlas. Siguen caminando en la vida de quienes las vivieron. La de Lucía es una de ellas. Y mientras existan personas que cuiden en silencio, que acompañen sin condiciones, que elijan aliviar el dolor cuando nadie más lo hace, estas historias seguirán ocurriendo, no como titulares, no como ejemplos, sino como parte de la vida misma. Ahí es donde realmente terminan, y donde tal vez empiezan otras.